cuánto se retribuyó o quedó para los trabajadores y cuánto para los dueños de los medios productivos. ¿Tá? Eso es lo que mide la distribución funcional del ingreso. Después hay otra que lo van a escuchar con CRISPR después, en el último video. Otra es la distribución personal del ingreso, y acá es una medición mucho más específica, que es un poco lo que planteaba sin conceptuarlo Klicksberg. Fíjense, y esto no me interesa que ustedes aprendan cómo se miden ya, sino que entiendan que hay indicadores y que miden. La distribución funcional del ingreso se mide a través de una curva, ¿sí? Fíjense, acá me queda una M, pero es una N, ¿sí? Acá dice acumulación de ingreso, ¿sí? Y de este lado dice acumulación de la población. Ya le voy a explicar bien. Lo que plantea este gráfico cuando yo lo veo es que cuando esta verde se aleja cada vez más de la recta, es que es un país está cada vez más desigual. Entonces, ¿y cómo sé yo que eso es cierto? Porque acá abajo lo que yo hago es sumando, bueno, el 10% de la población, ¿cuánto ingreso tiene? El 10% de la población tiene X cantidad de ingreso, ¿sí? Y el 40% de la población tiene otra cantidad de ingresos, ¿sí? Lo que muestra es que, fíjense ustedes, si yo estuviese en una condición de igualdad perfecta, el 50% de la población debería, ¿sí? Bueno, acá no está el 50, pero debería concentrar el 50% del ingreso que genera esa economía, ¿sí? Ahora fíjense, si yo estoy en una situación de desigualdad, fíjense que, por ejemplo, el 50% de la población está teniendo acumulado menos del 20% de esa riqueza. ¿Qué significa eso? Que hay un conjunto de sectores que tiene una mayor porción de esa riqueza. Eso es lo que va mostrando lo que es la desigualdad. De todos modos, esto es una representación gráfica, y lo que se hace para medir, esto se hace en realidad para comparar entre países. Lo que se hace para medir esta situación, porque imagínense que si yo pongo un gráfico al lado del otro, no termino de entender nada. Se hace un cálculo que se llama coeficiente de Gini, que lo van a escuchar muchas veces seguramente. El coeficiente de Gini es un cálculo matemático que me da un número. ¿Tá? Ese número, ¿sí? Lo que dice es que cuando ese número me dé más cercano a cero, más igual va a ser la distribución del ingreso entre las personas, ¿sí? Ya no mido si son trabajadores o no, mido directamente personas. En cambio, si ese número se acerca cada vez más a 1, quiere decir que va a ser cada vez más desigual. Entonces lo que se hace es hacer un ranking de país, y vamos a ver que los países que son más iguales, el Gini le da más o menos 3, 0,3, ¿sí? Y los que son más desiguales andan en el orden del 0,6, 0,7, ¿sí? Valores que lo que me dicen es que esta curva está cada vez más lejos de la línea. Entonces, lo que a mí me interesa de este indicador es que, lo que decía Klicksberg, no interesa ver la situación en una foto, sino ver la trayectoria. Entonces yo, por ejemplo, miro los datos de un determinado país o de una región a lo largo del tiempo y veo que ese Gini se hace cada vez, el valor Gini se hace cada vez más cercano a 1, ¿qué puedo llegar a interpretar yo que está pasando ahí? Si todos los años se acerca un poquito más a 1. Y más desigualdad. Exactamente, ¿sí? Igualdad. Esa es la bondad que tiene el número. No me da, a ver, no me da mucha más información, pero me dice, atención que en esa región la desigualdad se está incrementando, por lo menos en términos de ingreso. Pero ¿qué pasa? Si hay una distribución desigual del ingreso, es muy probable que haya incremento de la desigualdad social en todas sus manifestaciones, porque vivimos en una sociedad donde los bienes y servicios se adquieren con dinero, ¿no? Entonces, si hay distribución desigual, quiere decir que hay gente que cada vez recibe menos, y que al recibir cada vez menos, sus posibilidades de acceder a bienes y servicios, entendiéndolo como lo que satisface la necesidad de la vida, entre comillas, ahí tengo evidentemente un problema. De nuevo, me interesa simplemente que sepan que existen esos indicadores y más o menos qué es lo que me refieren, porque yo no quiero que ustedes escuchen, después de terminar este curso, escuchen esto en la tele y no sepan de qué estamos hablando. Si alguien dice, en Argentina, de un año en otro aumentó el coeficiente de Gini, entonces usted tiene que decir, Argentina se está haciendo más desigual. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Cuando lo escuchen en cualquier lado. Bien, después hay otra, que esto ya tiene que ver con la riqueza, que es lo que planteaba hoy. Otro indicador de desigualdad socioeconómica que también lo planteaba Kilsberg en sus videos es de la propiedad de activos. Activos son bienes, básicamente, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, una de las cosas que más se nota es lo que es la desigualdad en términos de activos. ¿Por qué? Porque hay gente que está acumulando, que acumula muchas propiedades, acumula muchas hectáreas de campo, muchos bienes de lujo, mucho dinero, muchas empresas, y hay otros que cada vez tienen menos. ¿Sí? Entonces, cuando uno compara, como, que era la comparación que hacía Klisberg, el 80%, 80 personas tienen lo mismo que tienen la mitad de la población del mundo, evidentemente hay una distribución de desigualdad de esa propiedad de activo, y como esos sujetos tienen mucho poder, si el Estado no interviene, va a pasar lo que él mostraba que pasa. Van a continuar acrecentando aún más esa acumulación de riqueza, que evidentemente va en desmedro de aquellos que no tienen posibilidad, sin intervención del Estado, de salir de ese contexto, ¿no? Bien, ahora sí, habiendo visto los indicadores socioeconómicos, ¿sí? Vamos a ver algunos eh, niveles o ámbitos de la desigualdad, pero vamos a hacer ahora un cortecito de 10 minutos como para que no se duerman, preparen el mate o vuelvan a calentar el agua, lo renuevan, y son las 15:39. A las 15:50 estamos retomando, así respiran y salen un rato de la pantalla. ¿Les parece? Listo, buenísimo. Perfecto. Nos vemos a las Dale, dale. 50. Perfecto. Bien, ya vamos retomando. Yo sí me preparé el mates, así que disculpen. Bien, vamos a volver a compartir la pantalla.
Bueno, y ahí solucioné también el tema de que se pueda ver se pueda escuchar mejor el sonido del video. Ahí encontré cómo era. Bueno, veremos si funciona, ¿no? Vamos rápido a silencio en los micrófonos, por favor. Obviamente, cuando quieran preguntar, lo vuelven a activar simplemente para que no haya ruido de interferencia. Bueno, les decía que vamos a hablar ahora de lo que es la desigualdad en, digamos, los distintos ámbitos o niveles de desigualdad. Esto sigue básicamente un trabajo de la CEPAL que después va a estar disponible en el campus. Perdón, Sí, se ve muy feo, puede ser que se vea, no se puede leer bien. no debería. A ver. ¿Todos tienen el problema? ¿Se está viendo mal? Sí, se ve borroso. Ahí Sí, lo se veo. ve Sí, se ve. pixelado. Ah, Sí, sí, se ve borroso. ya me imagino que es. Ahí lo acomodo. Un segundo. ¿Ahí mejoró? No. Sí, ahí sí. No, no. Ahí sí. Sí, ahí ¿Está? sí. Ahora sí, Listo. perfecto. Sí, 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 sí. Muy bien. Correcto. Mejoró. Como les decía, Correcto. estoy más amigo de Meet que de Zoom, pero bueno, ya más o menos le voy agarrando la mano. Bueno, ahora sí. Les decía de lo que es la desigualdad en distintos ámbitos, les decía que esto sigue lo que tiene que ver con un trabajo de la CEPAL muy interesante. Bueno, son como en realidad es un trabajo de unas 100 páginas, pero que yo les voy a subir todo lo que es material adicional. ¿Por qué? Porque después que ustedes terminen esta diplomatura, ustedes van a adquirir un conjunto de habilidades y de conocimientos que van a poder profundizar después en función de los requerimientos de su trabajo, ¿no? De lo que quieran ustedes por curiosidad. Así que después, todos estos niveles que yo veo tienen estadísticas de América Latina que están muy buenas para mirarlas, tienen unos gráficos muy interesantes, así que después pueden ver ese material que yo después voy a pasarle a los chicos para que suban al campus, ahí pueden mirar, ojear, ver cómo está la cosa, e incluso lo que vamos a ver en la última clase, qué políticas se sugieren así a términos generales para cada situación. Bien, desigualdad de género. Esto es muy importante y se acentúa. De hecho, ahora, ya hace varios años, y en los últimos está bastante en boga, habrán escuchado de economía con perspectiva de género o economía feminista. Tiene que ver con que durante muchos años la diversidad de géneros en el estudio de la economía, incluso desde el punto de vista de los intelectuales de la economía, estuvo bastante rezagada, bastante fuera, y nos encontramos con que en realidad cuando se empezó a presionar para que esto cambiase y se empezaron a producir estadísticas con perspectiva de género, es decir, no solo ver el ingreso, sino ver el ingreso por género, porque a ver, hoy que veíamos la distribución del ingreso, pero no hacíamos discriminación de género. Cuando yo entraba a ver el ingreso por género, nos vimos con que había desigualdades dentro del mismo número. ¿No? Entonces, cuando se empezó a estudiar la desigualdad de género, es algo que lleva tiempo, ¿sí? Ya trabajándose, pero está como ahora bastante mucho más difundido, son años de trabajo. eh, Plantea, digamos, la idea de este ámbito o de este eje estructurante de la desigualdad, nos plantea que existe dentro de los distintos niveles de desigualdad una desigualdad que se acentúa aún más que la propia desigualdad que veíamos hoy, repito el ejemplo del ingreso, cuando los dividimos, por ejemplo, entre hombres y mujeres. ¿Sí? Nos encontramos con que en general en las sociedades, la mujer tiene asignada por ahí una responsabilidad más primaria en el sentido del mantenimiento del hogar, el cuidado de los hijos y otro, que muchas veces esto plantea una serie de circunstancias que al momento de insertarse laboralmente le genera problemas. Más allá del famoso techo de cristal, que por el solo hecho de ser mujer muchas veces tiene impedimento al crecimiento, esto igual está cambiando, pero digamos, para darle un ejemplo que pueden haber llegado a escuchar, eh, por el hecho de ser mujer
y sobre todo dentro de lo que es estar insertadas dentro de una familia y luego intentar incorporarse al mercado laboral, muchas veces nos encontramos con que esta situación de ser mujer y tener asignada una mayor responsabilidad en el mantenimiento del hogar, ¿sí? Esto le genera que tenga menos tiempo disponible, ¿no? Y más si trabaja. Pensémoslo de la... El micrófono. Un efecto paranormal. Silencia el micrófono, por favor. Ahora sí. Bien. Les decía, ahí es como que me estoy escuchando yo. Se ve que alguno... silencien, por favor, los micrófonos, actívenlos cuando vayan a hablar. A ver si encuentro quién es para mutearlo. Galaxy A10. Volvemos. Sí, sí, estuve silenciando algunos, pero tengo que salir y se complica. Bueno, sigamos, les decía. Entonces, esta cuestión de la desigualdad de género plantea, a ver, en primer lugar, si hay una distribución desigual de funciones dentro de la familia, vamos a plantearlo de esa manera, ¿no? Tengo una familia, ¿sí? Marido, mujer, uno o dos hijos, incluso se le puede agregar por ahí algún otro dependiente como un adulto mayor, ¿sí? Si hay una distribución desigual, ¿tá? Dentro de la unidad familiar, es decir, por ejemplo, que el hombre tiene su trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Que cumple su horario, pero que, por ejemplo, se lo voy a plantear así, ¿eh? O sea, no lava los platos porque dice, no, yo soy hombre, no voy a lavar los platos, o no pone la ropa en el lavarropa, o no la tiende, o no cocina, o no cuida a los hijos, o no los quiere llevar. Doy así ejemplos, ¿no? Que podamos entender todos. Esa atención, ¿sí? Esa distribución en general termina recayendo esa responsabilidad sobre la mujer. Entonces, si la mujer, por ejemplo, trabaja, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto en el caso, de nuevo, que la mujer también trabaje. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que la mujer va a tener que trabajar, va a llegar cansada de trabajar y además va a tener que trabajar en la casa. Entonces ya le queda menos tiempo disponible para el ocio, para el descanso. Entonces eso ya es una desigualdad. ¿Tá? Y esto está muy asentado dentro de lo que son las sociedades. No digo nada que no sea cierto. Si bien hay una generalización, ha habido un cambio de tendencia, ¿sí? Sin embargo, las estadísticas lo siguen mostrando. Obviamente también tienen oportunidades limitadas de trabajo remunerado, o sea, puede ser por esta misma situación, incluso tienen dificultad de acceder a trabajos por solo el hecho de ser mujer, por el miedo por ahí que tienen las empresas de contratar, que queden embarazadas, lo que sea, ¿no? Hay distintos tipos de discriminación al acceso laboral, entonces imagínense, si tiene una oportunidad limitada de acceder al trabajo, también va a tener otra consecuencia que es menores oportunidades para acceder a los beneficios de la protección social. Esto es, una obra social, ¿sí? Aportes jubilatorios, y además va a tener menos posibilidad de alcanzar autonomía económica. De ahí, por ejemplo, está esta idea de que la AUH en general la cobran las madres, ¿no? En general, ¿por qué? Porque, de nuevo, generalmente en las sociedades la distribución de las funciones de cuidado están mayoritariamente recaídas sobre las mujeres. ¿Tá? Entonces, ustedes piensen, y pensémoslos a niveles de conjuntos poblacionales que están en la marginalidad, en la pobreza, en la indigencia, ¿no? Generalmente la autonomía económica hace que generen dependencia hacia el esposo, el marido, el conviviente, quien fuera, y esto se está mostrado estadísticamente, genera una mayor propensión a sufrir violencia de género, ¿sí? Entonces, imagínense,
si ya por el hecho de ser mujer tiene menos posibilidades en el mercado laboral, si encima está condicionada a ocuparse sí o sí de la familia sin que la otra parte cumpla algún rol activo en ese sentido. Si además por violencia de género no la dejan ir a trabajar, va a entrar en un ciclo vicioso en el cual no va a poder salir nunca. Y esas son desigualdades que se observan sobre todo en, en bolsones de pobreza y cuestiones marginales. Probablemente mucho esto lo hayan visto trabajando en el territorio, ¿no? Pero digo, se genera un producto que tiene que ver con una cuestión de desigualdad dentro de la propia desigualdad que existe económica o social dentro de la, bueno, dentro de la sociedad, valga la redundancia. Entonces, de ahí es donde se deriva una desventaja respecto de los hombres, ¿sí? Y que genera, digamos, problema. Además, de hecho, y ahora las estadísticas están tratando de medir, cuando uno piensa, de hecho las estadísticas, y esto ya paso al siguiente punto, las estadísticas, empezaron a medir lo que es el cuidado en el hogar, porque a ver, tenemos que también medirlo, porque al cuidar de los hijos, al cuidar de la casa y esas cosas, la mujer, en el caso incluso que la mujer por decisión propia diga, no, yo no quiero trabajar o decido no trabajar o acuerdo con mi pareja no trabajar, ¿sí? Eso también hay que respetarlo, es una decisión, digo, bueno, me voy a dedicar a cuidar a mi familia y mi casa. Eso tiene un valor económico. Es decir, ¿cómo tiene un valor económico? Por supuesto, yo estoy criando hijos que después van a formar las filas de futuros trabajadores profesionales. Estoy garantizando que la persona que sale a trabajar tenga la comida, tenga condiciones de aseo, tenga la casa en condiciones, y eso mejora, con un sentido estrictamente económico, lo digo por supuesto, con un sesgo económico, mayor productividad laboral, y la mayor productividad laboral genera mayor crecimiento económico. Entonces, eso también, que es lo que se llama trabajo doméstico no remunerado, es decir, la actividad que se realizan en la casa sin una contraprestación y que contribuyen al crecimiento económico, también se están empezando a medir con distintas series de estimaciones, ¿no? Pero tengan presente ustedes que existe desigualdad de género y que en los casos donde estamos hablando de sectores aún más marginales, la cuestión aún se vuelve peor porque profundiza la violencia de género. Imagínense una persona, una mujer, que no tiene posibilidades de trabajar y que si recibe violencia de género, entonces la persona no solo la intimida con violencia, sino también con violencia física o psicológica, sino la intimida con diciendo, si vos te vas a morir de hambre. Entonces, es una condición donde sí o sí tiene que intervenir el Estado, ¿sí? Para poder dar algún tipo de solución. De hecho, la AUH, repito, también es una forma de intervención dentro de otras muchísimas políticas sociales, no alcanza con eso solo, ¿sí? Tienen que articularse las políticas, igual no es mi competencia, eso lo van a ver en otros cursos, pero digo, hay que tenerlo en cuenta a esas situaciones. Otra es la desigualdad étnica racial. Estos tipos de desigualdades sobre todo se ven en Latinoamérica, en Bolivia, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, donde hay hay más etnias que lo que habitualmente uno puede encontrar en Argentina, más allá que los hay, ¿sí? Pero no tiene el peso que tiene en otros lugares. Acá esto implica que cuando uno, de nuevo, abre las estadísticas, se encuentra con que dentro de la propia desigualdad existen determinados grupos que tienen una mayor desigualdad y que, como vamos a ver después, tiene toda una explicación en la historia colonial respecto de la discriminación y el trato desigual que hubo. Entonces nos encontramos que en determinados grupos existe mayor desigualdad educativa, o sea, más dificultades de ingresar, son más pobres aún que, o mejor dicho, no sé si son más, no decirlo más pobres es lo correcto, sino que hay mayor volumen de pobreza y de indigencia, una menor participación en el ingreso e incluso tiene menores posibilidades de acceder a empleo, o sea, acceder a un trabajo muy precario, cuasi esclavo. Y además, o sea, fíjense cómo se estructura la desigualdad. Nosotros dijimos que teníamos desigualdad de género. Dentro de la desigualdad de género decíamos, desigualdad general. Cuando uno lo divide por género, hay más desigualdad en las mujeres. Pero cuando uno esto lo busca dentro de la desigualdad étnica racial, aún la desigualdad de género es más grande. Es decir, una niña que nace, por ejemplo, en Bolivia. ¿Sí? Igual Bolivia ha mejorado mucho, pero solamente pongo el ejemplo de Bolivia porque Bolivia tiene mucha más pluralidad de etnias, solo por eso. No me refiero a que no hayan mejorado sus condiciones, sino
me guío por lo estadístico. Supongamos que nace, bueno, vamos a decir un país que tiene muchas etnias, ¿sí? Si una niña nace, o sea, nace una persona, esa persona es niña y encima nace en una etnia específica, ¿sí? Que no es la criolla, entre comillas, que viene digamos, de ascendencia indígena, lo más probable es que sea muy pobre y que esté estigmatizada y casi sin posibilidades de salir de esas condiciones, por lo cual va a estar prácticamente sometido en una condición de servidumbre toda su vida. O sea, toda su vida. Eso hay que tenerlo presente. O sea, si el Estado no interviene, ¿sí?, va a estar así toda su vida prácticamente y no tiene posibilidades de salir de la pobreza, de la desigualdad y de la violencia de género. ¿Ah? Entonces, ahí no tiene que intervenir el Estado. Eso es una condición de desigualdad. O sea, nace desfavorecido. ¿Tá? Entonces, a esto es un poco lo que hay. Y hay que agregarle que si bien esto ha cambiado, que hay otro tipo de discriminación que es del Estado, que es la invisibilidad estadística. Las estadísticas tienen que medir este tipo de desigualdades. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ir, conocer la situación, identificar la situación, observar cuáles son los problemas, las causas, para poder diseñar políticas públicas acorde al problema. Y ahí es donde está la importancia de que la persona que está en el territorio, la que recorre las calles, la que recorre los barrios, tenga presente estos conceptos, porque de nuevo es el que decodifica las situaciones y después las transmite, o es el, digamos, el sujeto último de la política pública que va a llevar, digamos, va a humanizar la decisión política en una acción concreta y la va a transmitir o va a intentar de convencer a esas personas de que, por ejemplo, haga un curso de alfabetización. Por ejemplo, para dar un solo ejemplo así chiquitito. ¿Tá? Entonces es importante que el que recorre el territorio comprenda los niveles de desigualdad, comprenda por qué surgen, entonces cumple una función vital en la política pública, pero vital de muchísima importancia, que es decodificar el mensaje que viene de arriba, ¿sí?, la decisión política, llevarla en acción concreta, poder reproducirla en una acción concreta en el territorio, y después tomar los datos y procesarlo y remitirlo hacia atrás para que se haga la evaluación de esa política pública y se rediseñe, y así sucesivamente las políticas públicas, las decisiones tengan un efecto. Porque es muy lindo poder armarte una política pública, pero si no la implemento adecuadamente no sirve para nada. Entonces, a esto va la idea de la invisibilidad estadística y la importancia de que los que recorren el territorio comprendan la envergadura del problema social de la cual están participando como representantes del Estado. Después hay un conjunto de desigualdades que son desigualdades en el ciclo de vida, ¿sí?, que tienen que ver, y esto lo voy a pasar muy rápido porque es muy sencillo, así podemos ver el último video, que... Sí. Claudio, ¿me va? Sí, sí. Jeremías, Sí. en esto que estamos planteando a los compañeros y las compañeras, yo venía como haciendo un itinerario de distintas dimensiones de la desigualdad social que en algún punto se empiezan a superponer, ¿no? Exacto, se superponen una contra otra, exactamente. Son ejes estructurantes de la desigualdad. Estos ejes estructurantes, vos nos invitás a pensar ahí en el documento en ese entrecruzamiento de diferentes ejes, ¿no?, que hacen aún más agudas y más profundas y más estructurales, si querés, esa Correcto. situación social. Exactamente. Y desde la perspectiva de género se ha trabajado mucho y se ha desarrollado la categoría de interseccionalidad, por ejemplo. Exacto. Por eso es importante. Sí, de todos modos, ahora te dejo seguir, Jeremías. De todos modos, como le digo, nosotros vamos a apuntar a ver categorías generales, ¿sí?, como para que después ustedes a partir de eso puedan ir a categorías quizás más chicas, porque digamos, si tuviésemos que dar todo lo que es desigualdad, tenemos para un curso de un año entero, ¿no? Igual que cualquier cosa. Acá la idea es hacer una mirada general de lo que es desigualdad, como yendo a algunos puntos importantes para invitarlos a reflexionar. Sí, Jeremías. Gracias, Claudio. Simplemente esa era la contribución, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Correcto la interpretación que hace Jeremías de esto de que es importante porque esto es lo que me interesaba a mí que ustedes comprendieran.
muy importante la contribución. Se solapan, se mezclan y hacen que sean cada vez peores en determinados contextos, ¿sí? O sea, no es que las desigualdades son unidades estanco, que se llama, es decir, estás encasillado en esta desigualdad. No, podés ser pobre, indígena y mujer. O sea, las tres cosas, digamos, conforman un tipo de desigualdad tremenda, terrible y que requiere una acción del Estado más fuerte. Pero para eso mínimamente tengo que entender cómo están construidas esas capas de desigualdad y cómo yo puedo ir rompiéndolas desde el punto de vista de la política pública, ¿sí? Tanto desde el decisor de la política pública como el que está en el territorio. Por eso es importante entenderlo. A eso, que quizá la clase que viene hago algunos comentarios más al respecto. De nuevo, son temáticas que como digo, se van articulando con otros cursos. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con ciclos de vida, plantea que que las desigualdades impactan diferente en distintas etapas de la vida y que plantean un conjunto de impacto mucho más fuerte que de lo que podemos pensar. A ver, un segundo. Ahora sí. Les decía. Entonces, además, bueno, esto es lo que yo le planteaba. Entonces, vamos a ver ahora rápidamente en cada uno de los ciclos de vida cómo se pueden ir acumulando las desventajas y privaciones. Es decir, a ver, yo miro una persona en situación de calle que tiene 65, 70 años, ¿no? ¿Cuál tiene que ser mi pregunta, si se quiere, como investigador social o como una persona común? ¿Cómo llegó a esa situación? ¿No? Hay casos múltiples, pero digo, ¿puede existir una explicación estructural para que ese excluido socialmente haya llegado? Puede haberla. Miren, vamos primero a la parte de la infancia. Y esto es muy importante, de nuevo, también están los fundamentos de la asignación universal por hijo. Desde el punto de vista del desarrollo humano, la primera infancia es lo más importante, y sobre todo por este aspecto de acá. Esto es vital. En los primeros años de vida, y sobre todo en la primera etapa de vida, la alimentación es fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños, ¿sí? Si en las primeras etapas de vida no se alimenta adecuadamente, su desarrollo cognitivo va a ser menor. Esto se llama la alimentación temprana. Esto es fundamental. El Estado tiene que volar e intervenir con políticas públicas fuertes, sobre todo en la primera infancia, es decir, para garantizarle que sus condiciones físicas, psíquicas, mentales, ¿sí?, le permitan, si tiene oportunidades, poder tomarlas. Escuchen bien, si tiene oportunidades de poder tomarlas, si no se desarrolló, las posibilidades de insertarse son aún peores. La estimulación temprana, ¿sí? Un chico que no está escolarizado pierde esa estimulación temprana y pierde la capacidad de aprender nuevos conocimientos. En la primera etapa de vida es cuando los chicos son esponjas, si bien están más dispersos, aprenden con mucha más facilidad, ¿sí? Después, tienen que tener entornos familiares comunitarios seguros. Imagínense un niño que nace en una familia donde está rodeada de narcotraficantes, ¿sí? La familia está separada, ¿sí? Tiene muchos hermanos. Los padres se violentan físicamente, o son alcohólicos, o tienen problemas de adicciones, ¿sí?, de diverso tipo. ¿Cómo ustedes piensan que un niño que nace en ese contexto va a tener las mismas oportunidades que un niño que nace en una familia de clase media constituida? Evidentemente no, porque crece en un contexto violento e inseguro, e incluso peligra su vida en ese contexto, ¿sí? Después, además, esto ya tiene que ver con una cuestión natural, son las vulnerabilidades de los niños y adolescentes por su dependencia con otros. Es decir, los niños dependen de un familiar, de un padre, no pueden por sí mismos salir de esa situación, escaparse de esa familia e insertarse en otra familia. No se puede. Por esa razón es importante trabajar no solo con los niños, sino con su entorno. ¿Está? Es un poco la situación de por qué tiene que haber políticas fuertes sobre la infancia. Después, en la juventud. Acá hay una cuestión importante y que está fundamentalmente vinculada
más allá de lo que dicen los cuadros acá, vinculada con la inserción laboral de los jóvenes y con las posibilidades de estudiar que tengan. Imagínense, de nuevo, un niño que nace en una familia de las características que dijimos recién acá, ¿sí? No tuvo alimentación temprana, no tuvo estimulación temprana, nació en una familia de esas características. Si tiene 15 años y sale a robar o a vender droga, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Él es responsable de eso? Entonces, estamos en un contexto donde decimos, bueno, acá es donde el Estado tiene que intervenir, ¿sí? Esa primera etapa de su vida condicionó su trayectoria posterior. Y el tema es que sacarlos de esa situación requiere de mucha intervención estatal. Imagínense si en ese contexto que yo les estoy planteando, donde, a ver, acá lo vemos, pero en otros países como Colombia, ¿sí? O Ecuador, se ve aún más esto, ¿sí? O México, aún más. ¿Ah? Entonces, digo, imagínense lo que puede llegar a costar sacarlos de esa situación, por muchas razones, ¿no? Y después hay otro caso de aquellos que, por diversas razones, quizás no nacen en contextos tan extremos como yo digo, pero nacen en la pobreza, ¿no? Entonces, por ahí se les dificulta el estudio porque no reciben una alimentación adecuada, la estimulación, si viene una familia más o menos, pero eran pobres, ¿sí? Que salían por ejemplo, eran recicladores, ¿no? Entonces, claro, por ahí no tienen los recursos, tiene que salir a trabajar sí o sí, o a recorrer, se duerme en la escuela. Entonces, claro, después no se puede insertar al mercado de trabajo y esa pobreza se reproduce y sigue haciendo lo que hacía su descendencia. Después hay otro problema que tiene que ver, ya incluso en aquellos jóvenes que terminan el secundario, ¿tá? Que tiene que ver con la estructura productiva que planteamos hoy, la calidad de empleo. Y voy al ejemplo de esto, muchos chicos que quizá que hubiesen querido hacer estudios superiores o haber encontrado otro tipo de empleo, hoy están arriba de una bicicleta o arriba de una moto trabajando para las aplicaciones. No, tipo Pedido Ya, Rappi y esas otras hay que están. ¿Sí? Entonces, vemos que hay un problema de inserción. Hoy los jóvenes les cuesta insertarse laboralmente en un trabajo en blanco adecuadamente constituido, que obviamente les lleva al problema que planteábamos hoy. No tienen mecanismo de protección social, los chocan en la calle y ¿quién los cubre? ¿Quién los protege? Si no tienen relación de dependencia, no tienen RT. ¿No? Y encima, todo ese tiempo accidentado, no tienen ingresos. ¿Ah? Entonces, hay un problema donde el Estado tiene que intervenir, por eso el pedido de que haya regulaciones sobre ese sistema. Que también responde a la falta de ofertas laboral para esos grupos que tampoco la hay. Y después, obviamente, tienen ingresos laborales que son muy bajos. Y acá les voy a dar un ejemplo para continuar con esta línea, que lo tuve hace unos años en una clase que di en un curso de ingreso en la facultad, reconstruyendo esta lógica de un chico que nace en condición de pobreza, en un contexto que por ahí no se vinculó a la droga o salió, se rehabilitó, como fuera, y sale a buscar trabajo. Yo discuto mucho los temas de desigualdad en los cursos que yo doy, y yo les planteaba la situación esta desigualdad, y un chico, por ejemplo, el caso de los niní, que son los que ni trabajan ni estudian, en realidad no era un chico, era grande ya, tenía un emprendimiento, y él me decía, eso porque no quieren trabajar, que vengan a mi negocio que hay un montón de cajas para cargar. Entonces yo agarro y le hago la siguiente pregunta, no para estigmatizarlo a él ni a nadie, sino para poner un ejemplo, para discutir esto a un nivel más alto, ¿no? Yo le digo, ¿qué pasa si viene un chico que tiene un agujero así en la oreja por un arito, un aro acá, habla medio distinto de lo que hablamos, ¿sí? Viene con gorrita, medio mal vestido, no pronuncia bien las palabras, le faltan algunos dientes y te viene a pedir trabajo? ¿Vos lo contratás? ¿Qué piensan ustedes que me contestó el chico, el hombre en realidad que estaba en el curso conmigo? ¿Qué piensan ustedes que me pudo haber contestado? Que no. Bueno, Te dijo exactamente. que no. Que no. Me dijo que no. Y cuando él me contestó que no, entendió a lo que yo iba, ¿no? Y a esto voy yo.
O sea, ya están excluidos y no podemos decir, ah, este es un vago que no quiere trabajar, vos le das la plata y la gastan en droga y en vino y en alcohol. Y claro, pero a ver, qué hay detrás de esa persona? Exacto. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que entender al momento de pensar la política pública y de defender la política pública y defender las políticas sociales. Si no, viene cualquiera a decir, ah, el problema es que el Estado gasta y le da plata a cualquiera, a los planeros. No, hay que recorrer el territorio y hay que entender que esto no es en su gran mayoría producto de gente que no quiere trabajar, es producto de gente excluida históricamente. ¿tá? Y vemos que en la juventud incluso lo podemos ver manifestado de diferentes maneras. Después en la adultez, si esta misma persona, esto se lo digo rápido, si esta misma persona llega a edad adulta, imagínense, no tuvo trabajo formal, ¿sí? Porque acá también, acá ustedes lo van a ver, plantea cuestiones de desigualdad relacionadas con las responsabilidades propias del adulto, pero yo quiero seguir con esta idea de desigualdad más profunda. Es decir, imagínense un adulto que llega, supongamos que armó su familia, tiene que alimentar a su familia, toda su vida trabajando en negro, ¿no? Y sobre todo esto pasa a las mujeres, ¿eh? Ojo, de nuevo, sobre todo las mujeres, las amas de casa. O que hacen el trabajo de servicio doméstico, ¿sí? Entonces, toda su vida trabajando, trabajaron toda su vida, pero no consiguieron un trabajo en blanco, ¿sí? Llegan digamos, con problemas de inserción laboral, con perspectivas al día de mañana, que no saben hasta qué edad van a tener que trabajar porque no van a cobrar una pensión o una jubilación. Están entrando en una edad donde empiezan a aparecer enfermedades y tienen que recurrir a un sanatorio, un hospital, ¿sí? Y empieza a haber problemas, ¿sí? Ya cuando son adultos mayores sobre todo, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa si ese adulto mayor no tiene una jubilación, no tiene una obra social, ¿sí? Y además tiene problemas de salud física y mentales o problemas de autonomía física y mentales? ¿Quién lo cuida? Y ahí es donde entramos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos moratorias o no hacemos moratorias? ¿Damos una pensión específica para estos sujetos o vamos a decir, no, pasa que fue un vago de sus 80 años de vida? ¿Seguro? Bueno, esas son cuestiones que nosotros nos tenemos que preguntar y son las cosas que uno ve cuando recorre y que tienen toda una historia. ¿Sí? Imagínense un país que no crece hace 10 años, es una fábrica de pobres. ¿tá? Bueno, y obviamente en el caso de la vejez ya esto es cada vez peor, incide aún más la posibilidad de discapacidad en adultos mayores, ¿sí? Terminan, digamos, siendo la carga de la familia, ¿sí? Ya reciben discriminación por el solo hecho de ser viejos y ya no tienen alternativas. No tienen ningún tipo de alternativa, porque empiezan a volverse dependientes de otros, o del Estado o de una familia. Entonces ya entran en un estado de vulnerabilidad propia de su etapa de vida, más las que hayan acumulado en toda la trayectoria de su vida. Y el último nivel de desigualdad, que es la desigualdad en clave territorial, y esto voy a ser muy sencillo, muy claro con esto, después lo pueden leer tranquilos en el material y seguramente lo van a trabajar el jueves. Cuando hablamos de desigualdad en clave territorial tiene que ver con esto de que es lo mismo nacer en cualquier lado y sobre todo en Argentina. ¿sí? No es lo mismo, incluso en determinado eje urbano, por ejemplo, no es lo mismo nacer en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en pleno Palermo, ¿tá? que nacer en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en una villa. No es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo. Y no solo por la condición de ingresos, sino por el acceso a bienes y servicios. ¿sí? Uno crece en condiciones de hacinamiento, probablemente no tenga agua potable, probablemente tenga menos posibilidad de conseguir empleo, tenga estigmatización social, tenga niveles educativos mucho más bajos. Y por eso es que el Estado entra a esos barrios para darles condiciones de vida que le hagan el asfalto, de agua potable, porque encima que no tienen trabajos regulares, ¿lo vamos a dejar que vivan en esas condiciones? No, porque no va a haber un despegue intergeneracional. ¿sí? E incluso esto pasa
particularmente en Argentina, donde tenemos los centros industriales y de generación de servicios, que son los que más mano de obra tienen, concentrados en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y para de contar. Después el resto del país, sobre todo en el norte, tienen trabajos de más baja productividad, no hay mucha generación de empleo, tiene que ser el Estado el que de algún modo termine empleando, porque hubo un desarrollo económico en términos de estructura productiva desigual. Entonces digo, no es lo mismo nacer, por decir el norte, por decir Catamarca, ¿sí?, que nacer de nuevo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o nacer cerca de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Está? O sea, o incluso dentro de la provincia, ¿sí? Muchos que nacen, yo soy de Paraná, ¿sí? Muchos que nacen en el interior de la provincia de Entre Ríos, y hablo ahí porque la que conozco, calculo que en Santa Fe debe pasar de forma similar, no es lo mismo nacer en Isla del Ibicuí, ¿sí?, que nacer en Paraná y querer estudiar carrera de contador. ¿Sí? Ahí tendrá que viajar a Concordia, que está la oferta, pero ya tiene que trasladarse y el padre tiene que pagarle un alquiler. Ya son situaciones complejas, pero que plantean de que evidentemente el lugar donde nacen, o si nacen en zonas rurales, o zonas donde no están bien desarrollados los servicios públicos, o mismo en las mismas ciudades, donde hay un adecuado desarrollo urbano, ¿no? O sea, evidentemente, también dentro de todos los problemas que tenemos, si encima te tocan hacer en un lugar donde no tenés ni agua, ni luz, ni ningún tipo de servicio, o son de muy mala calidad, o de poca conectividad en estos tiempos de pandemia, donde no tenés un servicio de internet como la gente, también se constituye un mecanismo de desigualdad que perjudica. Habrán visto las noticias ustedes hace tiempo del chico que se subía al techo de una antena para poder mandar las tareas. Eso es desigualdad en clave territorial. Nació en un lugar donde, producto de una pandemia absolutamente inmanejable por nadie en el mundo, hubo que trabajar en forma remota. Y ahí no todos tenían el mismo acceso a la conectividad por una cuestión de desigualdad territorial, no económica en ese caso. ¿Tá? Entonces vemos que dentro de eso, imagínense, si nace en un lugar de ese, si es indígena y si es mujer y pobre, imagínense el entramado de capas de desigualdades, que cómo sale, con intervención del Estado. No hay forma, por eso el ejemplo que daba Clisber hoy del juez, democracia o desigualdad. No hay forma de solucionar los problemas de desigualdad sin intervención del Estado. Sí o sí, Claudio. el Estado tiene que intervenir. Sí. Ada, para los compañeros. Quería intervenir en esta situación, que aparte de todo lo que has dicho tan claramente, se encuentran las políticas públicas en los municipios. Por ejemplo, en Villa Constitución existe desigualdad porque hay periferia y encima de eso el municipio, no sé por llamarlo así, porque podría ser desde el Consejo Municipal o desde gobiernos anteriores, se han creado la judicialización del pago de los impuestos. O sea que encima de todas las desigualdades que se posee, si no pagan los impuestos, se le judicializa el tema y con la posibilidad de perder su casa, por ejemplo, o llevárselo a la justicia por el pago de determinados impuestos. Bueno, O sea sí. que encima de todas las desigualdades también se posee esas malas políticas públicas. Correcto, pero es eso. Esa ¿sí? era mi intervención. Pero está perfecto. Fíjense que, a ver, de hecho, incluso las políticas públicas mal implementadas, ¿sí? Ni siquiera entro en juicio de valor, ¿eh? Hablo de cosas que se quieren hacer bien, pero se hacen mal por no implementarse adecuadamente. ¿Tá? No sé si me explico Porque lo a que lo quiero. mejor, perdón, porque ¿Sí? a lo mejor era para que las personas que tienen grandes latifundios o varias propiedades paguen sus impuestos, pero cae la persona que no está ocupada en forma dependiente o que vive de changas o que tiene Claro. un microemprendimiento familiar y que no tiene ningún tipo de aporte de ningún tipo y que encima también
teniendo un microemprendimiento familiar, se encuentran las entidades como los centros comerciales que no los dejan prosperar porque está el mercado comercial, digamos, que Asimetrías paga de poder. impuestos. Claramente, Claro, asimetrías de poder. claro. Por eso, ahí donde tiene que Asimetría de intervenir el poder. Estado. Pero claro, si tenemos, por ejemplo, no hablo de este caso en particular porque no lo conozco, ¿no? Yo hablo siempre en general. Si tenemos, por ejemplo, un Estado cooptado por un conjunto de actores de peso o empresarios que logran políticas públicas en su favor, y bueno, las desigualdades obviamente que se van a acentuar. Por eso es importante que las sociedades se formen y reclamen y tengan participación social y participación política. Y cuando digo participación política no digo ir a afiliarme a un partido político, ¿no? ¿Sí? Participación política también es ir a reclamar y manifestarse, etcétera. Pero ¿a qué voy con esto? Niveles de desigualdades, imagínense, si encima tenemos todo esto y encima tenemos un Estado que no hace las cosas bien, o sea, es caótico, ¿no? Entonces, las manifestaciones de desigualdades las van a encontrar ustedes en montones de lugares porque vivimos en una sociedad desigual y que tiene toda una trayectoria histórica que cuando la clase que viene van a entender muchas de estas cosas como la que me planteaba. ¿Cómo era tu nombre? ¿Dijiste? Ada Ada. García. Como planteaba Ada, van a ver que tienen su lógica y que no pasan muchas de estas cosas porque sí. Bueno, para finalizar, ¿sí? Creo que entramos justo, quizás nos pasamos 1 o 2 minutitos, de última después lo pueden ver, pero vale la pena ver este video donde cerramos todo esto con algunos números y algún foco sobre América Latina,